Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de Jesucristo en la ciudad de su ministerio. Cada ciudad es importante para Dios y Dios escogió una ciudad para el ministerio terrenal de su Hijo Jesucristo. Donde está Jesucristo habrán milagros. Por eso se predica el Evangelio en todas las ciudades del mundo, porque allí puede haber la oportunidad de salvación. Jesucristo es el Salvador. Hace 21 siglos Jesucristo vino a la tierra y Dios escogió esta ciudad llamada Capernaum, una ciudad estratégica para la predicación del Evangelio, porque en esta ciudad, estando a la orilla del mar de Galilea, el mar significan las naciones. Proféticamente hablando, Dios escogió esta ciudad para anunciar la predicación del Evangelio a todas las naciones del planeta Tierra. Cuando Jesucristo dio la gran comisión, la dio desde Galilea, desde ese lugar, para ir a las naciones mirando el mar, porque el mar significan naciones. Así que todo tiene un significado profético. Jesucristo estuvo ministrando desde Capernaum hacia el norte, hacia el sur. Recorrió varios lugares como fueron las ciudades de alrededor de Judea y también hacia el norte en lo que hoy es el Líbano y Siria. Recorrió varios lugares predicando el Evangelio, enseñando las Escrituras, enseñando de la palabra de Dios y haciendo milagros. Donde caminaba Jesucristo siempre habían milagros, porque Él es el poder que transforma a una situación, a una circunstancia. Por eso los enfermos son sanados y los oprimidos son liberados. En Jesucristo está la solución a toda ciudad. Hoy en día, siglo XXI, nuestras ciudades están totalmente apartadas de Dios. Las ciudades están siendo flageladas por el enemigo. Hoy las noticias hablan de muchos problemas en las ciudades, violencia, tienen que ver con situaciones que suceden en la familia, tienen que ver con la muerte y también los desastres naturales que estamos viendo al tiempo de hoy. No es producto de la casualidad. Todo esto es porque la sociedad de una ciudad le da la espalda a Dios. Cuando se apartan de Dios, entonces vienen situaciones conflictivas, alarmantes, y necesitamos saber por eso a qué vino Jesucristo a la tierra, por qué se ubicó en una ciudad, cuál era la característica de esta ciudad en particular llamada Capernaum, y hoy hablaremos de los milagros que Jesucristo hizo en Capernaum. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, que Capernaum, bueno, son dos palabras en sí, es Caper y Nahum, que se cree es pueblo de Nahum, el profeta que aparece en la Biblia. Y Jesús hizo 39 milagros a lo largo de su ministerio. De los 39 milagros, se cree que 12 fueron en Capernaum. Es allí donde Jesús estableció su base del ministerio para estar 3 años y 6 meses sirviendo al Señor allí en Capernaum, en el mar de Galilea. Las ciudades son importantes para Dios. Dios escoge ciudades para la bendición. Escogió primeramente a Belén para el nacimiento de Jesucristo. Después Nazaret para la familia de Jesucristo. Cristo creció en el seno de una familia en Nazaret. Pero cuando se cumplieron los 30 años de edad, Cristo fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y la Biblia enseña que comenzó su ministerio en Capernaum. Y desde Capernaum empezó entonces la bendición a todo el planeta Tierra. Tenemos que saber qué pasó en Capernaum.
La profecía habla de Capernaum. Vamos a leer lo que está escrito en Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 2. El profeta Isaías es el profeta que habla mucho de Jesucristo, considerado el profeta mesiánico o que habla del Mesías. Pero también debemos entender que cuando se habla del Mesías, cuando se habla de la persona de Jesucristo, debemos considerar a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que Cristo, al estar en la tierra, estaba prácticamente enseñándonos de la labor que haría la iglesia cristiana cuando Él partiera al cielo y dejara a su cuerpo, el cuerpo espiritual. Es la iglesia que está trabajando al tiempo de hoy, esperando el regreso de Jesucristo. Así que en Isaías encontramos la profecía. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí la profecía hablaba de Galilea de los gentiles. En esa región vivían personas que estaban apartadas de Dios. Eran personas que adoraban otros dioses. Eran personas en idolatría. Por lo tanto, las maldiciones debido a la idolatría estaban imperando en esa región. Por eso muchos enfermos, muchos que estaban con problemas espirituales demoníacos. Allí conocemos la historia del Gadareno, toda una ciudad aterrada por un demonio que estaba operando en una persona. Así que donde hay idolatría, habrá siempre movimiento de demonios, habrá hechicería, brujería, habrá enfermos debido a los demonios que están atacando los cuerpos. Dios profetizó que a esos lugares le vendría salvación, habría una luz de esperanza, y fue profetizado desde los tiempos de Isaías, y tuvo un cumplimiento, y lo vemos en Mateo capítulo 4, versículos del 13 al 16, el cumplimiento cuando Cristo vino a la tierra hace 21 siglos atrás. Y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí tenemos el ejemplo para todo cristiano de cómo trabajar en una ciudad. Las ciudades están contaminadas por el pecado, y el pecado está trayendo todo malestar a la familia, enfermedades, personas violentadas por espíritus inmundos, y por eso la violencia. La violencia no es más que demonios operando en personas que están totalmente fuera de sí, porque los espíritus inmundos atacan la mente y la voluntad de cada persona, llenas de enojo, llenas de ira, llenas de resentimiento y amargura, que quieren tomar venganza. Son espíritus inmundos que dominan al ser humano. La Biblia nos enseña de la liberación que vino a hacer Jesucristo. Cuando Cristo comenzó su ministerio, desde el principio, Él estableció que venía a liberar a los cautivos, y lo podemos leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, cuando Jesucristo comienza su ministerio. Él empezó a hablar de su ministerio
en Nazaret, y dice la Biblia que la primera reunión que él tuvo, siendo ya ungido por Dios, fue en la sinagoga, y allí dice la Biblia había una persona endemoniada. Capernaum. Entonces vamos a leer lo que está en Marcos capítulo 1. 1:21 en adelante. Sí. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen». Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Aquí tenemos entonces el primer milagro que hizo Jesucristo en cuanto a liberar a una persona, y esto fue en la sinagoga. Las personas llegan a una iglesia hoy en día y muchas veces no saben por qué están actuando de manera incoherente, por qué hay tanto enojo, hay tanta ira, tanta contienda reprimida. ¿Cuántas personas están entristecidas? La tristeza es ocasionada por demonios, espíritus que perturban la paz de cada persona. Así que la solución es espiritual. A esto vino Jesucristo a ayudarnos. Por eso hoy en día la Biblia dice que no debemos dejar de reunirnos, de congregarnos, porque cuando se está predicando la palabra representa a Jesucristo. La palabra libera, la palabra sana, la palabra restaura. Solamente en la palabra puede haber solución al problema humano. Jesucristo era la palabra encarnada y la palabra estaba allí en la sinagoga, y dice la Biblia que un hombre que tenía un espíritu inmundo. ¿Cuántas veces este hombre asistía a la sinagoga de sábado en sábado y nunca había sucedido nada hasta que de pronto llegó Jesucristo en la autoridad y el poder que Dios le había dado para echar fuera demonios, y fue así como los demonios se manifestaron. Los demonios son personas que no tienen cuerpo, por eso andan buscando un cuerpo humano o un cuerpo animal donde manifestarse. Y aquí tenemos cómo el demonio habló diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos?». Los demonios saben la misión de Jesucristo. Los demonios saben que la palabra hablada es terror para ellos, es amenaza para ellos, y por eso el diablo está queriendo apagar la palabra, que no se predique la palabra, porque la palabra es la gran amenaza al enemigo. Así que por eso aquí tenemos un pasaje muy importante, y vamos a ver estas escenas que hablan de Jesús en Capernaum, en la sinagoga de Capernaum, al comenzar su ministerio terrenal. Este fue el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo en una sinagoga, lo que hoy representaría cualquier iglesia donde se reúnen los creyentes. Hay personas afligidas, personas atormentadas, y no saben por qué están sucediendo así las cosas, y están luchando, pero el problema es espiritual. A esto vino Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. En Mateo 12:28, la Biblia dice que Jesucristo, Él enseñó: «Si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado». El reino de Dios viene del cielo.
Cristo vino a establecer el reino de Dios, porque en la tierra había un poder demoníaco establecido, era el reino de las tinieblas. Jesucristo vino a confrontar el reino de Satanás, el reino que imperaba en ese tiempo. Cuando vino Jesucristo por primera vez a la tierra, habían pasado ya 400 años que Dios no hablaba palabra del cielo. Dios no enviaba a ningún profeta a predicar en la tierra. No había palabra que liberara, palabra que sanara. Pasaron 400 años y es lo que divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento en la Biblia. Desde el último profeta que fue Malaquías hasta el profeta del Nuevo Testamento que aparece para preparar el camino de Jesucristo, llamado Juan el Bautista, transcurrieron 400 años. Y si no hay palabra que libera, palabra que sana, entonces los demonios son los que estarán operando. Y es lo que sucedió. Por eso Jesucristo, la primera acción que hizo cuando fue ungido fue ir a la sinagoga en Capernaum y liberar a esa persona cautiva. Es el trabajo de la iglesia cristiana hoy en día, porque el poder es dado por el Señor para liberar a los cautivos y sanar a los enfermos. Hay personas que no conocen del mundo espiritual, pero la Biblia nos enseña que todo lo que hoy vemos en el mundo de lo natural, lo que percibimos con los 5 sentidos, se creó por medio de la palabra que Dios habló. Se creó por la palabra que es espiritual. De lo espiritual se hizo lo natural. Todo lo que vemos hoy en día fue creado por la palabra que es espiritual. Así que necesitamos por eso ir a la raíz del problema. ¿Por qué están sucediendo tantos problemas en familias y en ciudades? Porque hay espíritus que están perturbando la paz. Los espíritus están aquí en la tierra y para esto vino Jesucristo a reprender estos demonios. Podemos leer lo que sucedió en la sinagoga. Estos demonios dijeron: «Ah, Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos». Los demonios sabían el propósito de la venida de Cristo a la tierra: destruir demonios. Así que la iglesia está aquí en la tierra con el mismo propósito: destruir demonios. Es la autoridad que el Señor nos ha dado. Por eso cuando llamó Jesús a sus primeros discípulos, conocidos como apóstoles, esta autoridad y este poder fue lo primero que el Señor le dio a sus apóstoles para poder predicar el Evangelio. Vamos a leer Lucas capítulo 9. Lucas 9, allí la Biblia nos habla de cómo Jesucristo empoderó a personas humanas. Todos hemos nacido sin ese poder. El poder viene de Cristo, por eso Cristo no es religión. Tenemos que aceptar a Jesucristo si quiero librar mi batalla, primeramente personal, y después por mi familia, por mi comunidad. Si no tengo ese poder, no podré yo actuar. Así que Jesucristo es el único que da este poder. Capítulo 9, versículos 1 y 2 de Lucas. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Aquí está, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Es lo primero que enseñan las Escrituras. Todo cristiano recibe este poder para sanar enfermedades, para liberar a los cautivos. Y dice el versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y sanar a los enfermos.
No predicamos religión alguna, no predicamos ninguna denominación, predicamos el reino de Dios. El reino de Dios se establece por la fuerza, por el poder del Espíritu Santo. Jesucristo, cuando resucitó de los muertos, Él dio la comisión a la iglesia. ¿Y cuál es la autoridad que el Señor ha dado a la iglesia? Eso está en Hechos 1:8. Jesucristo estaba comisionando a la iglesia para predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra, pero no podía salir ningún cristiano a predicar a menos que tuviera el poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la comisión dada por Jesucristo. Así que necesitamos saber la importancia de caminar hoy con el Espíritu Santo. Ya Jesucristo está en el cielo y pronto regresará, pero aquí en la tierra está el Espíritu Santo. ¿Y por qué necesito caminar con el Espíritu Santo? Por los tiempos peligrosos que estamos viviendo. La batalla no es contra el ser humano, son contra seres espirituales. Vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Allí habla de la guerra espiritual, las batallas espirituales que debe librar todo cristiano, hombre o mujer. Por eso la Biblia habla de toda una armadura que representa a Jesucristo. Cristo es el poder. El único que ha vencido a Satanás es Jesucristo. Y ahora Jesucristo ha dado su poder de victoria a la iglesia cristiana. Así que aquí tenemos lo que Jesucristo dio. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí la Biblia habla que la lucha es contra seres espirituales y no contra personas o seres humanos. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Cómo echamos fuera a los demonios? Por medio de la palabra de Dios. Jesucristo nos dio el ejemplo. Él vino para discipular. Estuvo 3 años y medio en la tierra discipulando, enseñando. Hoy en día tenemos todos los que somos creyentes este maravilloso libro que se llama la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, pero ¿quién nos ayuda para aprender de la Biblia? El Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo somos enseñados y sabemos que tenemos una batalla que librar aquí en la tierra contra seres espirituales que no vemos, pero que están haciendo daño al cuerpo, a la familia, a nuestras ciudades y naciones. Por eso tenemos que saber dónde está la causa de los problemas hoy en día. La Biblia nos enseña acerca de esta batalla espiritual. Podemos leer cuando Pablo el apóstol estaba predicando en las naciones de Asia y entonces unas personas que quisieron imitar al apóstol Pablo para echar fuera demonios. Vamos a leer lo que está registrado en el libro de Hechos, capítulo 19, porque esto no es imitar a nadie.
El poder es individual. Cada persona debe recibir a Jesucristo y Jesucristo bautiza con el poder del Espíritu Santo a cada persona de manera individual. Aquí tenemos un ejemplo en los tiempos del apóstol Pablo, cómo personas quisieron imitar lo que hacía Pablo. No podemos imitar a nadie. Cada quien debe caminar de manera individual con el poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19 encontramos versículos del 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí tenemos entonces lo que es la batalla espiritual. Tenemos que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él es el único que me puede dar su autoridad y poder. Poder contra seres espirituales. Dios ama al ser humano y Dios quiere que el ser humano esté empoderado contra esos espíritus que están haciendo su obra destructiva debido a que hay desconocimiento de lo que Cristo vino a hacer en esta tierra. Así que Jesucristo comenzó su ministerio estableciendo su autoridad. Y en la sinagoga en Capernaum dijeron: ¿quién es este hombre que con tal autoridad le habla a los demonios, echa fuera demonios? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿O qué nueva enseñanza? No era ninguna nueva doctrina, era la doctrina establecida en los cielos para establecer el reino de Dios en el planeta Tierra. Mateo 12, 28, allí Jesús dijo, vamos a leer Mateo 12, 28 y 29, donde Jesucristo está hablando acerca de establecer el reino de Dios y hay que atar al hombre fuerte. Cada ciudad tiene un hombre fuerte, cada familia puede estar afectada por un hombre fuerte, cada territorio. Así que necesitamos identificar el hombre fuerte que está dominando sobre ciertos lugares, ciertos territorios. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Jesucristo está hablando de atar al hombre fuerte. Cuando Él dio conocimiento de la iglesia, eso está en Mateo 16, 18 y 19, Jesucristo había llevado a sus discípulos hacia el norte, allá a la región del Líbano, al pie del monte Hermón, y entonces allí en una zona de demonios, en una zona donde llegaban los gentiles, llegaban a hacer sacrificios, era una zona de idolatría. Allí Jesucristo, Él habló y le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen que yo soy? Los demonios tenían que escuchar la palabra que tenía que salir de la boca de los discípulos de Jesucristo, de los seres humanos. Y Pedro, bajo revelación del Espíritu Santo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, Pedro, eres bienaventurado. ¿Por qué era bienaventurado Pedro? Porque recibió la revelación de Dios el Padre. Nadie puede dar a conocer a Jesucristo si no es por revelación de Dios el Padre. Por eso Pedro era bienaventurado. Y fue cuando Jesús dijo, sobre esta revelación voy a edificar mi casa,
La iglesia. La iglesia está edificada sobre el Cristo que descendió del cielo, el Cristo que venía a destruir el reino del enemigo. Así que Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi casa y las puertas del Hades no prevalecerán. Y fue cuando dijo, todo lo que aten, les doy las llaves del reino para que todo lo que aten sea atado y todo lo que desaten sea desatado. Esta es la autoridad que Jesucristo delega en la iglesia, el poder de atar y desatar. Todo cristiano tiene esta autoridad, hay que recibir esa autoridad de Jesucristo. Por eso Jesucristo está hoy siendo anunciado en todo el mundo a través de la predicación del Evangelio para que las personas reciban el poder y la autoridad que tenemos que tener para confrontar espíritus territoriales. Jesucristo en Capernaum hizo muchos milagros. ¿Cuántos milagros dijiste? 12 se cree. 12 del total de 39. Sí, 39 el total de sus 3 años y 6 meses, y unos 12 hizo en Capernaum, empezando por el endemoniado que estaba en la sinagoga que hace rato leímos. Ese fue el inicio, ¿no?, de Jesús en Capernaum. Y en ese mismo día también sucedió lo de la suegra de Pedro. Y luego, cuando se puso el sol, vinieron los enfermos de Capernaum, y entonces Jesús estableció su ministerio oficialmente aquel día en Capernaum. Y en un día de reposo, como también leímos, era un día de reposo. Jesús dijo, yo soy el Señor del reposo, y muchos fueron sanados, fueron liberados en ese día. Sí, podemos leer el pasaje de Mateo, capítulo 8, sí. La casa de Pedro. Sí, en la casa de Pedro, que estaba ahí en Capernaum. Bueno, ahí dice Mateo 8, 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí tenemos el cumplimiento de la profecía, estaba profetizado en Isaías 53. Sí, 53:4, que dice también que por la llaga de Jesucristo todos hemos sido curados. Así que para el cumplimiento de la profecía, Jesucristo liberaba al cautivo, sanaba al enfermo, ejercía toda autoridad y poder contra el reino de Satanás para que se cumpliese la profecía. Todos debemos estar cumpliendo esta profecía al estar reprendiendo espíritus inmundos. La Biblia dice, está en Efesios, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es lo que dice la carta de Efesios. Tenemos que tener al Espíritu Santo y estar pendientes de cómo los enemigos, que son espíritus, están perturbando personas, familias, ciudades, naciones. ¿Para qué Cristo hace milagros en una ciudad y por qué se predica con milagros? Porque Jesucristo dio la gran comisión. Vamos a leer Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, cuando Jesucristo dio la gran comisión de predicar el Evangelio en todo el mundo, pero habla de hacer milagros. Eso está allí en Marcos. Vamos a leer Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las obras que hace el Espíritu Santo cuando hablamos la palabra, cuando predicamos de Jesucristo. Estas señales seguirán. Las señales las hace el Espíritu Santo cuando estamos
hablando de Jesucristo. Cuando echamos fuera demonios con la palabra hablada, el Espíritu Santo está obrando. Lo primero que dice esta enseñanza y este mandato fue: en mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios. Es en el nombre de Jesucristo. Por eso todo cristiano debe estar hoy lleno de Jesucristo y del poder del Espíritu Santo para estar confrontando espíritus territoriales. ¿Para qué son los milagros? Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, porque allí dice la Biblia que Jesucristo hizo muchos milagros y todos están registrados en las Escrituras. La Biblia es la palabra que nos registra todo ello. Leamos Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces los milagros son para que la gente crea en Dios, el Dios de los cielos, el Dios que ama al ser humano, el Dios de todo poder. Dios viene a la tierra en la persona de Jesucristo para ejercer poder y autoridad contra el poder del diablo. Jesucristo dejó la iglesia para seguir ejecutando la misma orden. Somos comisionados para ejercer autoridad y poder contra seres espirituales. La Biblia habla que pronto Jesucristo va a regresar y va a pedir cuentas a todos los lugares donde se predicó a Jesucristo. Y la Biblia habla acerca del juicio que vendrá a aquellas ciudades que no creyeron. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículos 23 al 24, habla nuevamente de Capernaum. Capernaum fue la ciudad que más milagros vio, porque fue la residencia misma del Señor Jesucristo, y desde esa ciudad Jesucristo se movió para hacer muchos milagros alrededor. ¿Y cuántos milagros hizo en el mar de Galilea? Sí, en realidad hizo 1 de cada 3 milagros son de Capernaum. En Capernaum. Entonces, ¿cuál es la sentencia que se establece de parte de Dios para aquellas ciudades que no quisieron arrepentirse? Porque se predica el Evangelio para que el pecador se arrepienta, para que la ciudad se arrepienta. Si no hay arrepentimiento, vendrá un juicio. Y pronto estaremos viendo lo que sucederá en un tiempo de gran tribulación. Está profetizado lo que viene aquí en la tierra. Por eso, hoy más que nunca predicamos el Evangelio de salvación. Todas las personas tienen la oportunidad de ser salvas por la gracia de Dios. Aquí está el juicio que Dios determinó en Mateo 11, del 23 al 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Aquí está entonces lo que Dios determinó para cada ciudad. Si Capernaum, que fue la sede del ministerio del Señor Jesucristo, está hablando aquí acerca de el juicio que vendrá. Entonces, ¿cuánto más vendrá para otras ciudades que han recibido todas las bendiciones que hoy tienen en la predicación del Evangelio? Sí, Capernaum hoy en día no es una ciudad habitable, sino más bien son ruinas arqueológicas. Sí, cuando nos llevan al recorrido en las tierras de Israel y vamos a ese lugar, se le conoce como la ciudad de Pedro, se le llama. De Nahum, Capernaum. Sí, pero fue donde Pedro
estaba viviendo. Sí, ciertamente. Entonces, allí lo que encontramos es ruina. Es una ciudad deshabitada. ¿Por qué? Porque hubo entonces un juicio sobre esta ciudad. Hubieron 3 ciudades que estuvieron conociendo de las bendiciones dadas por Jesucristo. Ahí tenemos los restos de la sinagoga, o lo que queda de Capernaum. Se cree que en esa sinagoga fue cuando Jesucristo echó fuera ese demonio de la persona que estaba allí. Es correcto. Así que son ejemplos de lo que queda hoy de esas ciudades que un día vieron el caminar del Señor Jesucristo y los muchos milagros. En Mateo 11:21 habla también de otras ciudades como son Corazín y Betsaida. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, también tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y viene el juicio después para Capernaum. Por eso, amigo, amiga, tenemos que creer en la palabra de Dios, creer en el Evangelio. Dios es amor. Cristo vino a enseñar del amor al prójimo. Tenemos que entender que al hombre o al ser humano se le ama, pero a los demonios se les reprende. Y estamos en esta tierra en una lucha espiritual. Acepta a Jesucristo, el único que puede empoderarte y darte autoridad y poder contra seres espirituales que perturban tu paz en tu vida personal y tu vida familiar. Solamente en Jesucristo podemos encontrar la paz. Solamente tienes que decirle, Señor, me arrepiento de ser incrédulo, me arrepiento de estar apartado de Dios y en este momento te recibo como mi Salvador y mi Señor. Amén y amén. Es la forma en que entramos al reino de Dios. Así es, por eso vemos en el caso de la predicación que hizo Jesús en Capernaum, todos estaban tan sorprendidos porque nunca habían visto a una persona con demonios ser libre de demonios, y aquel día se manifestó la gloria de Dios. Así es. Estamos hablando de Jesucristo, el único que puede ayudar a la familia, así que esperamos que estas enseñanzas sean de ayuda y de bendición a cada familia. Agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa y les esperamos pues en nuestros próximos programas, Dios mediante. Hasta pronto. Bendiciones.